A veces, el destino nos susurra al oído, y a veces grita a todo pulmón. Así fue con nuestro héroe. Un domingo inesperado en un tranquilo lugar conmemorativo transformó la fría soledad de un multimillonario en el comienzo de una nueva y conmovedora historia familiar. Ante ustedes, una novela sobre cómo la melancolía se convierte en amor, cómo el miedo cede paso a la confianza y una mansión vacía se llena de risas infantiles y el aroma de repostería casera. Prepárense para empatizar, sorprenderse y creer en los milagros junto a nosotros. Si estas historias tocan su corazón, apoyen nuestro canal Cuéntame. Suscríbanse y activen la campana para no perderse nuevas historias de vida con giros inesperados. Gracias por estar con nosotros. Carlos Fernández, conocido empresario en los círculos de negocios, estaba sentado en su despacho en una enorme mansión en las afueras de Madrid. Esta casa alguna vez resonó con los sonidos de fiestas, recepciones y celebraciones familiares. Pero desde hacía 5 años, reinaba un silencio frío. Todo cambió tras la partida de su único hijo, Diego. Desde la amplia ventana se veía un césped cuidadosamente recortado, mantenido por jardineros. A lo lejos se extendía un parque con robles y tilos centenarios. Más allá, una verja de hierro forjado y guardias en la entrada. Pero toda esta riqueza y lujo no consolaban a Carlos. Miraba las fotos en su escritorio. Allí, Diego sonreía sosteniendo una caña de pescar junto a un río. A su lado estaba el propio Carlos, aún joven, lleno de energía, un padre seguro de sí mismo. En aquellos tiempos, parecía que ninguna desgracia podría destruir su mundo perfecto. Pero hace 5 años, la vida de Carlos cambió para siempre. Diego nos dejó inesperadamente, regresando tarde en la noche de un paseo con amigos. Ese día borró todos los colores de la vida de Carlos. Ni el dinero, ni las conexiones, ni el éxito pudieron ayudarlo. Lo que se fue era irreemplazable. Desde entonces, el empresario se volvió reservado, frío y duro. Se sumergió de lleno en los negocios, como si buscara salvación en el trabajo. Pero cada domingo, tomaba un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su hijo, y se dirigía al lugar conmemorativo. Era la única tradición inmutable que mostraba que en su corazón aún vivía la melancolía y que dentro de él vivía algo más que una inútil carrera por el éxito. El lugar conmemorativo estaba a media hora en coche de la mansión, en un tranquilo suburbio de la ciudad. Ese día, el clima estaba nublado, ventoso, con una llovizna ligera. Al llegar a las viejas puertas de hierro forjado, Carlos salió de su sedán negro, ajustó el cuello de su costoso abrigo y, con el ramo de lirios en mano, caminó lentamente por el sendero de grava entre modestos monumentos y memoriales de mármol. Casi nadie visitaba el lugar en ese clima, y los pasos de Carlos resonaban especialmente claros y solitarios. Le gustaba este lugar conmemorativo, aislado, silencioso, con altos árboles que susurraban con sus hojas en otoño y protegían del sol abrasador en verano. Allí estaba el memorial de su hijo, Diego Fernández, un joven que no llegó a cumplir los 20 años. Al acercarse al conocido memorial, Carlos se detuvo. El memorial de granito negro con el nombre Diego Carlos Fernández 1995 a 2018 grabado siempre parecía golpearlo en el corazón. Carlos se arrodilló, colocó los lirios al pie del memorial y tocó la fría piedra con la palma de la mano. Una ráfaga de viento trajo el susurro de las hojas de los árboles cercanos, y Carlos cerró los ojos por un momento. «Hola, hijo», susurró. «Otro domingo. Perdóname por no haberte protegido». En ese instante, se escuchó un leve crujido. Carlos levantó la mirada y, de repente, notó que, a pocos pasos, junto a otro memorial, había alguien sentado. Al mirar con atención, vio a un niño de unos 10 años. Llevaba una chaqueta vieja y gastada. Sus botas estaban embarradas. El niño estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando aparentemente el memorial de Diego. Carlos se tensó de inmediato. El lugar conmemorativo era privado, vigilado. ¿Cómo llegó un niño allí en un día tan desapacible?
Frunció el ceño y se puso de pie con decisión. «Oye, pequeño», llamó, acercándose rápidamente. «¿Qué haces aquí?» El niño se sobresaltó, como un animalito asustado, y salió corriendo. Carlos solo escuchó el golpe de las ramas, el crujido de la grava y un leve chasquido. El niño huyó, logrando escabullirse ágilmente detrás de un árbol viejo, y en un segundo ya no había rastro de él. Carlos, sorprendido y algo preocupado, solo miró hacia la parte del lugar conmemorativo donde el niño había desaparecido. Nunca antes había visto niños extraños allí. Además, apenas había gente viviendo cerca. Durante todo el trayecto de regreso al coche, Carlos se preguntaba quién podría ser ese pequeño. Le inquietaba la idea de que alguien visitara precisamente el memorial de Diego. Pero aún más lo perturbaba la imagen del niño, mal vestido, asustado, con una mirada desesperada. Surgió la pregunta, ¿acaso no tiene familia? ¿Cómo acabó en un lugar así? Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se revolvía en su gran cama, escuchando el aullido del viento fuera de la ventana e intentaba distraerse con la lectura, pero fue en vano. En su mente seguía la imagen del niño. Había algo extrañamente familiar en sus ojos, en su mirada. Algo que tocó la cuerda más vulnerable de su alma. Pasó una hora, luego otra. Carlos intentó seguir leyendo, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. El silencio de la mansión solo se interrumpía por el ocasional de las gotas de lluvia contra el cristal. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, se levantó, fue a su despacho y, por costumbre, tomó el teléfono. «Juan», dijo Carlos al auricular cuando el hombre respondió tras varios tonos. «Necesito que encuentres a alguien. Un niño de unos 10 años, lo vi en el lugar conmemorativo». «Sí, junto al memorial de Diego». «Averigua quién es y cómo llegó allí». «Detalles por la mañana». Juan era su asistente de confianza y detective privado personal. En el pasado, se encargaba de la seguridad de la empresa de Carlos, pero con el tiempo comenzó a resolver encargos más delicados. Era un hombre fiable, eficiente, capaz de infiltrarse en cualquier rincón de la sociedad sin hacer ruido. Tras colgar, Carlos sintió un cierto alivio. Ahora, al menos, estaba haciendo algo. Fue a la sala, encendió la chimenea y se quedó observando mecánicamente cómo danzaban las llamas sobre los leños. Pronto logró quedarse dormido en el sillón, con un sueño pesado y lleno de inquietudes. La mañana recibió a Carlos con cansancio y la sensación de no haber descansado en absoluto. Pero sabía que Juan ya estaba listo para trabajar. El detective no hacía preguntas innecesarias, simplemente actuaba. Carlos confiaba en él. Si alguien podía encontrar al niño, era Juan. Empieza con los guardias del lugar conmemorativo. Debería haber cámaras, ordenó Carlos cuando Juan llegó a la mansión. Habla con la gente que vive cerca. Tal vez alguien vio al niño. Juan asintió, se puso su inseparable chaqueta de cuero y partió. Ese día, Carlos tenía negociaciones importantes con socios extranjeros. Una gran operación que prometía aumentar el capital de su holding. Antes, se habría sumergido en el trabajo por completo, pero ahora se distraía constantemente, mirando la pantalla del teléfono esperando una llamada o mensaje de Juan. La reunión de negocios transcurrió en un estado de tensión. Carlos escuchaba cada palabra de los socios automáticamente, siguiendo la traducción, pero en su interior, sus pensamientos giraban en torno al misterioso niño. Recordaba sus conversaciones con Diego cuando su hijo aún vivía. Porque Diego también había sido un niño alguna vez, y Carlos había sido todo su mundo. Pero en algún momento, todo salió mal. Carlos se sumergió en los negocios y, de alguna manera, se alejó de su propio hijo. Y ahora, tras la partida, solo le quedaba el remordimiento. Al final del día, Juan llamó para informar que había revisado las grabaciones de las cámaras del lugar conmemorativo. Pero casi todo estaba demasiado oscuro y borroso debido a la llovizna y la hora tardía.
Sin embargo, algunos testigos, un trabajador de un lavadero de autos cercano, una mujer de una casa próxima, habían visto en diferentes días a un niño merodeando por el lugar conmemorativo. Al parecer, se llamaba Máximo. A veces recogía cosas útiles en busca de comida. Decían que vivía cerca con su madre, pero nadie sabía mucho de ella. Hay que buscar pistas en las afueras del este, concluyó Juan. Allí hay barrios con edificios abandonados o en construcción. Tal vez estén viviendo en algún espacio sencillo. Continúa, dijo Carlos con firmeza. Necesito que encuentres al niño y a su madre. Cuanto antes, mejor. Los días siguientes, Juan se volcó en la búsqueda. Recorrió las afueras de Madrid, habló con los vecinos de casas viejas, revisó sótanos y áticos, y pidió a conocidos en la policía información sobre mujeres con un niño que pudieran estar vagando o haber sido vistas por los servicios sociales. Pero todo arrojaba datos fragmentados. Juan informó que la madre del niño se llamaba Mariela. Tenía unos 30 años, parecía muy cansada y a menudo aparecía en lugares de ayuda comunitaria. Al parecer, ambos se escondían de alguien o temían que los separaran. El origen de ese miedo no estaba claro. Tal vez por las dificultades y los constantes desplazamientos. Carlos se ponía cada vez más nervioso, aunque intentaba disimularlo. De repente, sintió un escalofrío. ¿Tendría esto algo que ver con Diego? Porque el niño aparecía precisamente en el memorial de Diego. Esa idea lo atormentaba. O Máximo y Mariela tenían alguna conexión misteriosa con la vida pasada de Diego, o era solo una coincidencia, pero la idea de que alguien merodeara por el monumento de su hijo lo inquietaba. Durante toda la semana, Carlos se despertaba por las noches, pensando constantemente en Máximo. Recordaba los ojos del niño y sentía una extraña y dolorosa añoranza. En ellos había determinación y melancolía, que le recordaban a Diego en su infancia, cuando se empeñaba en conseguir lo que quería sin importar los obstáculos. Pronto, Juan llamó tarde en la noche y dijo que finalmente había encontrado a la madre y al niño. Estaban escondidos en un lugar humilde en el límite de la zona industrial. Carlos, sin pensarlo, subió a su coche y se dirigió a la dirección que Juan le dio. Nunca antes había estado en esa zona. Las carreteras estaban destrozadas, la iluminación era escasa. Alrededor reinaban terrenos baldíos y talleres abandonados. Algunos edificios estaban deteriorados. En las paredes destacaban grafitis. Parecía que esa parte de la ciudad había sido olvidada por todos. El coche de Carlos destacaba entre el abandono general por su lujo representativo, atrayendo las miradas de los pocos transeúntes. Juan ya esperaba en la entrada de un enorme edificio de ladrillo del que solo quedaban paredes y corrientes de aire. No había guardia, por supuesto. Dentro olía a polvo y humedad. Bajo los pies crujían trozos de yeso. «Están dentro», dijo Juan, señalando hacia un rincón lejano del edificio. «Viven directamente en el suelo frío. Han construido algo como un catre con cartones y mantas viejas». Carlos asintió, tenso, y entró en el lugar. Realmente estaba oscuro y húmedo. En un rincón lejano, cerca de una ventana tapiada con madera, ardía una débil vela. A su tenue luz, vio una figura femenina, delgada, con el rostro cansado. A su lado estaba el niño. En cuanto lo vieron, el niño se encogió y retrocedió, como si estuviera listo para huir de nuevo. «Tranquilos, todo está bien», dijo Carlos en voz baja, intentando no asustarlos más. «Me llamo Carlos Fernández. Te vi en el lugar conmemorativo». El niño guardó silencio, y la mujer, Mariela, suspiró. Se notaba que estaba muy cansada y asustada. Todo ese tiempo, a pesar de las privaciones, se había mantenido fuerte por su hijo. Y ahora, cuando un desconocido influyente apareció ante ellos, probablemente sintió que todo se derrumbaba. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó en voz baja, cubriendo instintivamente a Máximo con su cuerpo. «No hemos hecho nada malo».
No pienso que hayan hecho algo malo, respondió Carlos, suavizando el tono. Solo quiero entender por qué tu hijo estaba precisamente en el memorial de mi hijo. Notó que al mencionar mi hijo, los labios de Mariela temblaron ligeramente y Máximo parecía apretarse más contra su madre. Pero no hubo respuesta. Se hizo un silencio pesado, interrumpido por las gotas de agua que caían del techo agrietado. Escuchen, añadió Carlos, no les deseo ningún mal. Si necesitan ayuda, estoy dispuesto a ofrecerla. Máximo, por primera vez, levantó la mirada. En la penumbra, Carlos notó que en sus ojos había algo vagamente familiar, y esa sensación se intensificó cuando Máximo habló. ¿Es usted el hombre que lleva lirios?, preguntó en voz baja. A Diego le gustaban los lirios. Carlos asintió, atónito. Sí, le gustaban. ¿Pero cómo sabes que se llamaba Diego? Máximo miró a su madre con significado, esperando que ella explicara algo. Mariela apretó las manos con nerviosismo. Verá, no sabía cómo decírselo. Diego, nosotros estuvimos juntos alguna vez. Estaba embarazada de Máximo, pero Diego nos dejó inesperadamente sin saber que sería padre. Las palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. Carlos se quedó inmóvil, sintiendo que todo en su interior se revolvía. ¿Qué quería decir? ¿Diego era su pareja? ¿Entonces Máximo es hijo de Diego? En el pecho de Carlos surgió una mezcla salvaje de incredulidad, conmoción y una súbita esperanza. Miró los ojos de Mariela, llenos de lágrimas, y luego trasladó la mirada a Máximo. Al observarlo más de cerca, de repente reconoció rasgos familiares, la forma del rostro, la expresión de los ojos. Era la mirada de Diego. Su misma manera de fruncir ligeramente el ceño. Espere, susurró Carlos, sintiendo que la voz le fallaba. ¿Entonces, él es mi nieto? Mariela asintió, cubriéndose el rostro con la mano, como si se protegiera de una reacción inevitable. Máximo estaba a su lado, mirando en silencio de su madre a Carlos. Parecía no comprender del todo la magnitud de lo que ocurría, pero sentía la tensión. Perdóneme, dijo Mariela casi en un susurro. No sabía a quién acudir después de la partida de Diego, y luego, cuando supe quién era usted, tuve miedo de que no me creyera. Que pensara que quería aprovecharme de su melancolía o, peor aún, que me quitara a Máximo. No sabía qué hacer y solo intenté sobrevivir. Carlos bajó la cabeza. En su corazón se desató una tormenta de sentimientos, la melancolía de la partida, que de repente cobró nueva fuerza, y la sorpresa. Porque Diego ni siquiera sabía que sería padre. Y ahora, frente a Carlos, estaba un niño en cuyas venas corría la sangre de su hijo. ¿Entonces se escondieron todo este tiempo?, preguntó en voz baja, intentando controlar el temblor en su voz. ¿Por qué precisamente en el memorial de Diego, Máximo? Mariela suspiró profundamente. Máximo sentía que ese lugar estaba conectado de alguna manera con su padre. Le conté algunas veces sobre Diego. Él solo sabía dónde estaba el memorial de su padre. En los días en que me sentía mal, él se escapaba al lugar conmemorativo sin que yo lo supiera al principio. Decía que necesitaba estar cerca de papá, aunque fuera junto a su memorial. Carlos miró al niño. Todo se mezclaba en su interior, compasión, desconcierto, una extraña alegría silenciosa por tener un lazo de sangre y, al mismo tiempo, la conciencia de cuánto tiempo había pasado desapercibido. ¿Cuántos años tiene Máximo?, preguntó, dándose cuenta de que ni siquiera sabía eso. 10, respondió Mariela. Nació después de la partida de Diego. Intenté contactar con amigos de Diego, esperando ayuda, pero nunca me atreví a acercarme a usted. Carlos asintió en silencio. En su cabeza giraban preguntas: ¿cómo es posible que no supiera nada? ¿Por qué su hijo no le contó sobre su novia? Tal vez ni él mismo sabía que sería padre. Ustedes necesitaban apoyo todo este tiempo, ¿verdad?, dijo Carlos,
tragando con dificultad el nudo en la garganta. ¿Por qué no vinieron? Yo habría ayudado. Tenía mucho miedo, susurró Mariela, bajando la cabeza. Usted tiene fama de ser un hombre duro, cerrado. Escuché que incluso se había alejado de Diego en vida, y pensé, ¿y si solo me considera una oportunista? Eso fue todo. Carlos sintió que no podía culparla más, porque en el fondo sabía cuánto se había distanciado de su propio hijo en los últimos años de su vida. Siempre ocupado, siempre en viajes de trabajo. Cuando Diego nos dejó, a Carlos le pareció que el mundo entero se derrumbó, pero en realidad, no fue más que una lección difícil. Por haber puesto a su hijo en segundo plano. Miró el lugar humilde, cajas de cartón destartaladas, un par de mantas, bolsas de plástico con ropa vieja. Aquí vivían dos personas que pertenecían a su familia. La sola idea de las condiciones en las que habían tenido que existir le provocaba pesar en la garganta. Vengan conmigo, dijo Carlos, tranquilo, aunque por dentro bullían las emociones. Los sacaré de aquí. No deben vivir en estas condiciones. Mariela miró a Máximo. El niño alternaba la mirada entre ella y Carlos. Luego, ella preguntó en voz baja. ¿Y qué quiere de nosotros a cambio? Nada, respondió Carlos, y sonó casi con un grito ahogado. Solo que me permitan ser parte de la vida de Máximo. Soy el abuelo de este niño y no puedo permitir que viva en un lugar humilde helado. En el rostro de Máximo apareció una expresión de sorpresa, y luego algo cálido. Tal vez una alegría silenciosa. Dio un paso adelante, como si quisiera observar a Carlos más de cerca. Mariela exhaló pesadamente, y en sus ojos brilló un alivio que dio paso a la desconfianza, pero ya entendía que no tenían otra salida. Está bien, susurró. Pero, por favor, no nos abandone después. Máximo ya ha pasado por mucho. Carlos negó con la cabeza. No los abandonaré. Lo prometo. Para no abrumar a Mariela y Máximo con el lujo de su mansión, Carlos los instaló temporalmente en un apartamento pequeño pero acogedor en uno de sus edificios en un barrio tranquilo de Madrid. Tuvo que desalojar rápidamente a los antiguos inquilinos. Carlos había adquirido este apartamento hace algunos años como reserva. En 2 días, ordenó amueblarlo, llevar comida y hacer pequeñas reparaciones cosméticas. Cuando Mariela y Máximo entraron, parecían personas que habían llegado a otro mundo. Los muebles, aunque no ostentosos, eran nuevos y limpios. Mantas cálidas, una moderna instalación eléctrica, una pequeña cocina con estufa y un refrigerador lleno de comida. Para alguien acostumbrado a dormir en un lugar humilde húmedo, esto parecía casi un palacio. Mariela se secó las lágrimas al mirar los empapelados recién puestos y las cortinas impecables. Máximo tocó el sofá con cuidado, como si temiera estropearlo. Carlos se quedó a un lado, observándolos. Su corazón se encogía por el pesar de que hubieran vivido en la miseria mientras él vivía en su mansión con personal de servicio. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten, dijo finalmente. Ya está todo pagado. Es seguro, y hay una buena escuela cerca. Gracias, susurró Mariela. Realmente lo necesitamos ahora. Máximo, como si estuviera despertando, comenzó a explorar las habitaciones. Miraba por la ventana, desde donde se veía un pequeño parque infantil con columpios y un tobogán. Finalmente, reunió valor y se acercó a Carlos. ¿Usted, de verdad es mi abuelo? Al escuchar la pregunta, Carlos sintió que se le cortaba la respiración. ¿Durante cuántos años había soñado con tener a alguien a quien pudiera considerar un familiar cercano, pero siempre pensó solo en Diego? Y ahora, el destino le había regalado un nieto del que ni siquiera sospechaba. Sí, pequeño, respondió con cautela. Soy el padre de Diego, tu papá. Pero no nos conocíamos antes porque tu papá nos dejó. Sí, reconoció Carlos. Pero ahora estaré contigo. Si no te importa, claro. El niño no dijo nada,
solo bajó la mirada, probablemente sintiendo emociones encontradas. Así pasó su primera cena juntos en la pequeña cocina, en una mesa modesta, donde Carlos observaba cómo Máximo devoraba con avidez una sopa caliente y bocadillos. Mariela comía despacio, sonriendo ocasionalmente a su hijo. La atmósfera era emocionante. Parecía que algo importante y nuevo estaban haciendo. Al día siguiente, Carlos, junto con Juan, comenzó a tramitar los documentos necesarios. Había que resolver cómo ayudar a Mariela a salir de su complicada situación económica y garantizar que Máximo pudiera asistir a la escuela sin temor a ser expulsado por falta de registro. Juan se encargó de las visitas a las oficinas, mientras Carlos contactaba con conocidos funcionarios para agilizar los trámites. Además, contrató a una profesora experimentada para que ayudara a Máximo a recuperar sus conocimientos escolares tras un largo periodo sin educación regular. Una amiga de Mariela a veces cuidaba de Máximo, pero no había estudiado de manera sistemática. El niño necesitaba ponerse al día en muchas cosas. Lo más importante ocurría entre Carlos y Máximo. Poco a poco, se iban conociendo. Carlos, que durante 5 años había vivido en el mundo cerrado de su melancolía, de repente encontró alegría en interactuar con el niño. Le enseñaba libros nuevos, le contaba historias sobre Diego, como en su infancia también amaba los armadores, cómo se apasionaba por el fútbol y cómo soñaba con viajar algún día a los Pirineos en coche. Máximo escuchaba cada detalle con avidez, queriendo saber cómo era su padre, que soñaba, porque no tuvo tiempo de conocerlo. A veces, el niño se acurrucaba junto a Mariela y preguntaba en voz baja: «Mamá, ¿por qué todo salió así? ¿Por qué se fue papá antes de que yo naciera?». Mariela no sabía qué responder, más allá de decir que así lo dispuso el destino. Pero veía cómo Carlos intentaba expiar su remordimiento y su melancolía ayudándolos. Y aunque en su corazón aún había temor de que todo pudiera derrumbarse en cualquier momento, empezaba a confiar en que Carlos realmente quería lo mejor para Máximo. Entre sus ocupaciones, Carlos visitaba el apartamento, traía comida y preguntaba a Mariela si necesitaba algo más. No se imponía, pero se aseguraba para que sintieran su apoyo. Mariela al principio se sentía cohibida, pero Máximo miraba a Carlos con cada vez más confianza. Semanas después, cuando la vida de Mariela y Máximo comenzaba a estabilizarse, llegó el momento de un evento significativo para toda la familia. Máximo pidió el mismo. «Abuelo, ¿podemos ir todos juntos al lugar conmemorativo a ver a papá? Quiero contarle que ahora te tengo, que todo estará bien». Carlos se quedó atónito al escuchar que lo llamaban abuelo tan abiertamente por primera vez, y su corazón se estremeció con una alegría dulce. «Por supuesto, pequeño», asintió. «¿Este domingo está bien?». «Sí», confirmó Máximo, y en sus ojos brilló una mezcla de emoción. «Voy a dibujar un dibujo para papá. Lo pondremos en su memorial». Mariela apoyó a su hijo. Ella misma rara vez iba al lugar conmemorativo, temiendo despertar recuerdos de aquellos días difíciles, pero entendía que el niño lo necesitaba. Carlos, aunque era un visitante semanal, sintió de repente miedo. ¿Cómo sería ir allí por primera vez no solo? Sin embargo, el domingo amaneció soleado y tranquilo. Máximo eligió su chaqueta más limpia y guardó con cuidado en su mochila un dibujo en el que estaban representadas 3 personas, él, Mariela y Carlos, de pie junto a un árbol en flor. A un lado, una figura luminosa, a la que Máximo marcó como papá. En el dibujo, todos estaban felices, y sobre ellos. Cuando llegaron al lugar conmemorativo, Carlos ayudó a Mariela y a Máximo a bajar del coche. El lugar conmemorativo era el mismo, ellos con sus viejos de ellos, el canto de los pájaros y los senderos de grava blanca, limpios y bien cuidados. Junto al memorial de Diego, Carlos se detuvo, suspiró y colocó un ramo de flores. «Hola, hijo», dijo en voz baja. «Hoy no he ido solo». Máximo se acercó más cerca, temblando de emoción, y puso su dibujo sobre el memorial. «Papá», dijo en voz baja,
espero que me escuches. No tengo gran, es bueno, de verdad. Y todo lo que dijo mamá es que eras amable y que seguro no nos gustaría si estuviera vivo. Me esforzaré por ser mejor para que estés orgulloso de nosotros. Mariela no pudo contener las lágrimas en ese momento. Se arrodilló, pasando la mano por la piedra fría. Diego, dijo, su voz temblaba, lo siento tanto por no haberte advertido que estaba embarazada, pero créeme, te amé mucho. Y Máximo es nuestro pequeño pedazo. Perdona por cómo resultó todo. Carlos estaba a su lado, escuchando a su corazón, que latía en su pecho con una mezcla cálida y amarga. Sintió como si su alma estuviera más limpia. Apretó el hombro de Máximo. Diego, comenzó a hablar, sé que no fui muy buen padre para ti, pero ahora intentaré ser el mejor amigo para tu hijo. Espero que lo entiendas. Una ráfaga de viento agitó ligeramente los lirios al pie del memorial y todos sintieron algo como un cálido que no se explica con palabras. Máximo respiró, Mariela se asentó las lágrimas y Carlos eligió una extraña liberación. Como si hubiera llevado una carga pesada en soledad durante muchos años y ahora finalmente la compartiera, encontrando una nueva conexión con sus seres queridos. Permanecerán un tiempo más junto al memorial, abrazándose y recordando a Diego. Y en ese momento, en el alma de Carlos renació un sentimiento luminoso, como si fuera el propio Diego le diera su fuerza para recuperar una familia. A pesar de la paz encontrada, en la que se instaló la esperanza, Mariela seguía teniendo cautela. Estaba acostumbrada a no confiar en las personas, especialmente en aquellas que podían abusar del poder y del dinero. Sabía que Carlos era muy rico, y a veces la asustaba la idea de que un día pudiera decidir que Máximo debía vivir en un entorno diferente y se lo llevara, quitándole su voz. Sin embargo, Carlos se comportaba con suavidad. No precipitó los acontecimientos, no insistió en que se mudaran a su hogar ni intentaba imponerle a Mariela cómo debía vivir. Llevaba a Máximo los fines de semana al parque, al lago o simplemente a pasear por el centro de Madrid, mostrándole lugares hermosos más ricos. A Mariela le gustaba ver cómo Máximo regresaba de buen humor, lleno de nuevas impresiones. Una noche, después de uno de esos paseos, cuando Máximo ya dormía, Mariela y Carlos estaban sentados en la cocina tomando café en lugar. Estaba oscuro, y solo una lámpara pequeña sobre la mesa iluminaba sus figuras. El silencio se prolongaba, pero ya no había tanta presión como antes. Carlos, dijo finalmente Mariela, mirando su taza, entiendo que hace mucho por nosotros, y estoy muy agradecida, pero debes saber que no quiero favores ni dinero por mí misma. Lo único que quiero es que Máximo tenga una vida normal. Que tenga una familia, cuidado, estabilidad. Carlos dejó la taza con cuidado. Por eso estoy ayudando. Quiere que tenga lo que no tuve con Diego en nuestra relación. La sensación de que no está solo. Pero Mariela levantó la mirada hacia él. ¿Entiende que no podría mudarme a su hogar en lugar así como así, incluso si lo ofreciera? He vivido demasiado tiempo sin lujos ricos y no quiero sentir que le debo todo por todo. Carlos asintió. Sabía que la confianza no se compra con dinero por dinero. Se construye con acciones, tiempo y sinceridad. No los apuro, dijo. Pero hagamos un trato, no los obligaré, y ustedes no rechazarán el apoyo bueno solo por miedo o por orgullo solo por no solo. Encontraremos un punto medio que sea cómodo para usted y para Máximo. Mariela sonrió sin querer. De acuerdo, acepto y acepto. Pero le advierto, me tomará tiempo para acostumbrarme a tener algún tipo de apoyo bueno de apoyo. Carlos sonrió débilmente en respuesta. Entendía que los años que vivieron en pobreza, dificultades y soledad no desaparecerían con un chasquido. Pero ahora todos tenían un incentivo para seguir. Mientras Máximo se adaptaba lentamente a la escuela y a las nuevas circunstancias, Mariela, con el apoyo de Carlos, comenzó a buscar trabajo. No quería depender de su suegro rico,
aunque no lo hubiera conocido fuera durante la vida de su esposo fuera. Con ayuda de conocidos, con la ayuda de Carlos, encontró empleo en una pequeña empresa pastelera donde siempre había soñado de trabajar allí. Máximo también necesitaba acostumbrarse a la disciplina para la escolar y a sus compañeros. Al principio, se sentía como un extraño fuera, como fuera. Después de todo, venía de una vida diferente de otra y sabía que no tenía las mismas experiencias que los demás niños. Pero los maestros se conmovían con su historia, y con el apoyo bueno la tutora de apoyo, Máximo comenzó a avanzar rápidamente con el programa. Carlos a menudo pasaba después del trabajo fuera después, llevaba a Máximo a casa después y lo ayudaba con las tareas con él. Esto era algo nuevo para él mismo fuera de él. Nunca antes se había metido en ocuparse de lo que se considera tareas domésticas de casa. Pero en casa, en la interacción con Máximo, encontró el calor con el que le faltaba durante los últimos 5 años. A veces, viendo cómo veía a Máximo escribía o dibujaba con esfuerzo, recordaba mientras Diego recuerda adolescente, cómo era cuando estaba cerca cuando era joven. Entonces, iban juntos de pesca, de ahí al fútbol, juntos. Pero en algún momento, en eso, Carlos se apartó por completo, decidiendo porque su hijo que ya era mayor, que necesitaba construir porque su carrera debía asegurar un futuro bueno. Y no se dio cuenta de que lo más importante que no era el dinero de eso, sino más bien amor y el tiempo pasado con amor juntos. Varias veces durante ese periodo, Mariela notó que Carlos se veía a tiempo pensativo y a veces distante, como si lo molestaran preocupaciones de las que no quería que hablar. Una noche, cuando creció Carlos, se quedó más tiempo en su apartamento después, y Mariela preguntó. Carlos, dijo, si quieres, puedes quedarte a tomar un café aquí. Máximo se fue, ya se ha ido a la cama, ya, pero no preparado algo de comida preparada. Carlos aceptó la oferta con invitación con gratitud, aunque agradecido, aunque siempre evitaba incomodar a Mariela. Así estuvieron sentados en silencio, sentados unos minutos, hasta que Mariela se animó a hablar. He notado que a veces parece que veo que te ves melancólico cuando miras a Máximo, a Diego. ¿Piensa en Diego? Carlos suspiró y se pasó la mano por la cara sobre el rostro. Sí, dijo. Todo el tiempo. Siempre pienso que todo el tiempo perdí tanto tiempo perdido con él. Él. Cuando miro Máximo me mira. Veo en Diego en sus ojos a Diego, al pequeño al que amé mucho inmensamente pero no logré lograrlo mantenerlo cerca. Cerca de él. Y ahora estoy intentando compensar eso a través de Máximo, a través de él, y no sé si estoy haciendo lo correcto. Me parece que estás haciéndolo bien correcto, respondió Mariela respondió con suavidad. Máximo cobró más vida cuando supo que tenía un abuelo Nunca tuvo un padre que no tuvo padre, nunca. Y ahora, por lo menos, al menos, tú le das algo que él querría recibir, le daría algo de su papá, de su padre. Espero que sí, asintió Carlos, asintió. Pero también está bien el otro lado. Me siento arrepiento de no haber protegido a Diego. Tenía suficiente dinero para darle todo lo que tenía, pero no le di lo más importante, mi atención. Cuando se fue él se fue, no estábamos, no en las mejores relaciones mejores. Mariela bajó los ojos hacia abajo. Diego no lo culpaba, no te culpaba. Más bien estaba más triste porque apenas se comunicaban, apenas hablaban. Decía que tú había cambiado, que se había vuelto más frío y duro en la búsqueda de ganancias, en buscar más éxito, pero nunca dejó de quererte, de quererlo nunca. Esas palabras parecieron atravesar a Carlos, de lado a lado le atravesaron. Desvió la mirada hacia la ventana, hacia afuera, donde miraba parpadeaban las pocas luces farolas de la calle. Tal vez eran esas palabras las que siempre había necesitado escuchar para escuchar, siempre que su hijo no había dejado de quererlo, incluso si fuera el padre se alejaba lejos.
Gracias, susurró. Gracias por decírmelo. Pasaron varios meses más adelante. Máximo se volvió más sociable, más abierto. En la escuela hizo amigos con amigos. Se unió al equipo de fútbol, al equipo escolar de fútbol. Mariela se adaptó con confianza confiada a su trabajo en la empresa pastelera. Sus colegas compañeros la apreciaban, y ella aportaba ideas nuevas, como ideas de nuevas recetas de tortas que había aprendido antes. Carlos observaba con felicidad, alegría cómo ambos crecían, florecían. Feliz Máximo, un niño pequeño al que finalmente le dieron la oportunidad de tener una infancia normal para una vida normal, y Mariela feliz, una mujer que recuperaba el suelo bajo sus pies. Al mismo tiempo seguía manejando su empresa, pero ahora intentaba no quedarse hasta tarde en la oficina, no. Quería pasar más tardes con con su familia. A veces, Mariela y Máximo salían al campo fuera, paseaban por el parque, en el parque, o hacían picnics al aire libre cuando el clima lo permitía, estaba bueno. Se acercaba el cumpleaños de Máximo, Llegaba a cumplir 11 años. Carlos decidió organizar una celebración, verdadera fiesta, pero también preocupaba de excederse con el lujo demasiado. No quería que Máximo se sintiera incómodo, se sintiera mal frente a sus compañeros, con sus amigos. Al final decidieron celebrarlo en un pequeño lugar, café pequeño familiar, invitar a algunos amigos de Máximo, a sus amigos, y pasar una tarde divertida, un día alegre. Cuando llegó el día, Máximo brillaba con felicidad. Le regalaron obsequios, le dieron regalos. Sus compañeros y el entrenador de fútbol, su entrenador, le dieron un uniforme deportivo. Mariela le regaló un álbum para dibujar con lápices. Carlos pensó, al parecer, en todos los juguetes que podrían gustarle al niño, que le gustarían, pero se decidió por un buen balón de fútbol bueno, sabiendo que era la nueva pasión, su amor de Máximo. Y aún así, la gran sorpresa fue la aparición de Máximo. Llegó rodeado de su familia, con su familia. Este es mi abuelo, presentaba orgulloso el pequeño Máximo a Carlos con orgullo, y esta es mi mamá, es Mariela. Muchos chicos de la escuela habían visto a Carlos antes, cuando había ido a recoger a Máximo un par de veces alguna vez, pero no sospechaban, no sabían que era su familiar abuelo. Así que la fiesta se convirtió en un momento especial de unión. Carlos celebraba, veía cómo Máximo brillaba al recibir felicitaciones, al ser festejado. Los ojos del niño resplandecían, brillaban, como si estuviera obteniendo todo lo que había sido soñado, privado antes. Atención, apoyo, cariño, la certeza de que realmente tenía una familia verdadera, de verdad. Mariela, ese día feliz, se encontraba sonriendo todo el tiempo, siempre sonreía. Su corazón se llenaba de alegría, llenaba de felicidad por su hijo. Miró a Carlos, lo miraba. Él también sonreía, aunque con cuidado, moderación, pero se notaba que estaba claramente, sinceramente feliz, viendo contento de ver a su nieto alegre, feliz. La fiesta fue un éxito, exitosa, pero pronto después surgió una nueva complicación, nuevo reto. Una noche, cuando estaba Máximo, ya se había ido a dormir, Mariela y Carlos estaban sentados en la cocina, discutiendo planes para el próximo mes, sobre el futuro. Carlos propuso: quizá ya es hora de pensar en una solución más permanente, para algo más estable. Me refiero a que este apartamento está bueno, está bien, pero es temporal, alquilado. Y tal vez tenga sentido buscar algo más cómodo, un lugar mejor para ti y para Máximo, o incluso mudarse conmigo juntos. Mariela se tensó, se puso seria. En su mirada apareció una sombra de preocupación en su rostro. ¿Mudarme a tu hogar, a tu casa? No sé, no estoy segura, no lo sé. Escucha, dijo Carlos con suavidad, dijo con calma, no quiero insistir, obligarlos, pero en la casa hay mucho espacio, hay lugar. Hay un buen espacio, habitación bueno para Máximo. No tendrías que pagar alquiler, pagar más alquiler, y podríamos pasar más tiempo juntos, estar más juntos.
Mariela suspiró. Entiendo que sería más fácil, mejor sería, sí, pero tengo miedo, me preocupa. Sé que estás acostumbrado a vivir de otra manera, a un estilo diferente, y Máximo y yo nunca hemos vivido en lujo con tanto lujo. Temo que no nos sentiremos cómodos, nos sintamos fuera de lugar o, al contrario, que empezaré a sentir que me sienta como una invitada en tu casa, en tu hogar. Carlos puso su mano sobre la suya de ella. Quiero que todos se sientan como en casa, en su hogar. Y Máximo, como en su hogar propio, en su lugar. Es mi amigo nieto, y quiero que su madre esté siempre cerca, siempre a su lado. Mariela lo miró, y en sus ojos brillaron lágrimas, brillaba gratitud y preocupación, miedo al mismo tiempo. Finalmente, exhaló, suspiró. Dame algo de tiempo para pensar, un poco más tiempo. No quiero tomar una decisión rápida, decidir rápido. Por supuesto, claro, respondió Carlos. No te apuro, no te preocupes. Solo sepan que siempre estoy dispuesto a recibirlos, estaré aquí. Así, la cuestión de la mudanza quedó abierta en el aire, flotando en el aire. Pero entre Carlos y Mariela ya comenzaba a formarse un hilo de confianza, un lazo de confianza que tanto necesitaban. Se acercaba el invierno, se acercaba. En Madrid, los atardeceres oscuros tempranos, el viento frío y las lluvias que se convertían en nieve húmeda hacían la vida más complicada, menos cómoda, sobre todo para quienes estaban acostumbrados a recursos limitados, con menos recursos. Máximo empezó a tener tos, a sentirse mal. A menudo, a veces le subía la temperatura alta después de los entrenamientos en el campo de fútbol. Una noche, la temperatura era alta, alcanzó alta, y Mariela se preocupó mucho, Carlos llegó rápidamente, llegó pronto, llevó a Máximo al centro médico, donde se recuperó rápidamente en su coche. Allí, los médicos diagnosticaron un resfriado fuerte y recomendaron dejar descansar al niño internado por un tiempo para evitar molestias. Mariela estaba sentada en el pasillo del centro médico del hospital, sentada nerviosamente y preocupada, frotando nerviosamente. Carlos se acercó, se sentó a su lado y la abrazó por los hombros, la abrazó. Todo estará bien, todo va a estar bien. Los doctores médicos dicen que no es grave problema, si no se descuida, se cuida bien. Solo estoy preocupada, tengo miedo, dijo Mariela, suspiró. Antes, sabía que ni siquiera podía pagar un examen adecuado, antes no podía, ahora temo, ahora me preocupo, que acostumbrarme a depender de estas condiciones y luego volver a arriesgarme a perderlo todo de nuevo. Carlos frunció el ceño, se puso serio. No perderás nada, no perderán nada. Estoy aquí, de verdad aquí estoy, y no permitiré que ni tú ni que Máximo se queden sin apoyo en una situación desesperada de nuevo. Mariela asintió, sintiendo su apoyo, confiando en él, Ado. En ese momento, de repente comprendió claramente que podía contar con él. No solo ofrecía ayuda económica o dinero o un techo, de verdad realmente se preocupaba por Máximo, por Diego, estaba listo, dispuesto a quedarse en el hospital centro médico, hablar con los médicos, con doctores, tramitar cosas, documentos. No era algo que alguien que solo quiere demostrar algo de cuidado haría solo por mostrar. Cuando dejaron salir a Máximo a casa, volvieran a casa unos días después, Carlos insistió en que él y Mariela, que insistió en que se mudaran por un tiempo a su hogar, a su lugar. Era más grande, espacioso, y la enfermera que contratada por él podía venir a cuidar del niño, cuidar a Máximo. Mariela aceptó con dudas, a regañadientes, aceptó, pero preocupada, más temía por la salud de su hijo que por cualquier otra cosa, más que nada. El hogar de Carlos, la casa de Carlos, impresionó a Mariela por su orden y su estilo elegante, una especie de lujo frío. Alguna vez vivieron allí mucha gente, vivió mucha gente, Carlos, su esposa antes, la madre de Máximo, pero ella se fue, dejó mucho antes de la partida de Diego, antes de que Diego se fuera. Ahora en la casa solo quedaban un par de guardias, un jardinero cuidador y una cocinera. La habitación que les dio era grande, con una alfombra suave y una ventana amplia al jardín. A Máximo le encantó de inmediato la posibilidad de salir a la terraza. Aunque ahora debía cuidar su salud. Al principio,
Mariela se sentía fuera de lugar. Sin embargo, Carlos se esforzó para que se sintieran bienvenidos. Preparó una sorpresa con una cama nueva para Máximo. Trajo sus libros favoritos, que había descubierto en los últimos meses. La cocinera, una mujer mayor y amable llamada Carmen López, traía almuerzos calientes. Ella solía cocinar gachas para Diego cuando era niño. A veces se acercaba a Mariela y compartía recuerdos. Ay, nuestro Diego era tan alegre, se reía cuando le daba pasteles. Hace tanto de eso, suspiraba. Mariela sentía una ola de nostalgia y ternura al escuchar esto. ¿Cuántas personas rodeaban a Diego en vida y qué rápido se rompieron todos los lazos? Máximo se recuperaba. Su malestar disminuía gradualmente. Por las noches, leía, veía programas de fútbol en la televisión y a veces hablaba con Carlos sobre la escuela. Así, pasaban cada vez más tiempo juntos. Y entre ellos surgía algo parecido a un verdadero calor familiar. Mariela, observando todo esto, sentía una lucha en su alma. Por un lado, le gustaba que Máximo estuviera feliz, que finalmente pudiera experimentar cómo era vivir en condiciones normales. Por otro lado, temía que este sueño terminara algún día. La mansión, aunque hermosa, la abrumaba. Los techos altos, los cuadros caros, las escaleras de mármol, todo era demasiado desconocido. A veces se sorprendía sin saber cómo comportarse con el personal, lo que la hacía sentir incómoda. Uno de esos días, cuando Máximo ya dormía y Carlos se quedó en su despacho, Mariela decidió pasear por la casa. Caminaba silenciosamente por los pasillos, mirando fotos antiguas en marcos. Allí estaba un Carlos joven con Diego en brazos, aún un bebé de cabello claro. Más adelante, una foto familiar, Carlos, su esposa y Diego, probablemente antes de un viaje al extranjero. Mariela se detuvo frente a la foto más reciente. Diego, de unos 17 años, feliz, sosteniendo un diploma de una olimpiada escolar. A su izquierda estaba Carlos, claramente ocupado con una llamada telefónica, incluso en la foto. Miraba a un lado, con el teléfono en la oreja. Eso decía mucho sobre su relación en ese periodo. El padre siempre estaba en otra parte, inmerso en sus asuntos, sin mirar a la cámara. Es difícil creer que todo terminó así, ¿verdad? Se escuchó la voz tranquila de Carlos a sus espaldas. Mariela se sobresaltó ligeramente. No lo había oído acercarse. Sí, susurró, bajando la mirada. Diego parece tan feliz en la foto. Y usted está a su lado, aunque distraído. Fui un idiota, dijo Carlos con pesar. Diego me necesitaba, y yo miraba el teléfono. Ahora solo me quedan fotos y recuerdos. Mariela se volvió hacia él. Al menos tiene a Máximo. Diego sigue viviendo en él. Carlos la miró, y en sus ojos había gratitud. Lo sé. Pero también entiendo que Máximo es su vida, y estoy agradecido de que no me rechace. Nuestra vida, corrigió Mariela en voz baja. Si usted quiere. Carlos dio un paso cauteloso hacia adelante. Se atrevió a tomar la mano de Mariela. Su corazón latía con fuerza, pero no retiró la mano. Yo, Carlos titubeó. Realmente quiero que Máximo y usted sean parte de mi familia, pero solo si están dispuestos a aceptarme como soy. He cometido muchos errores en mi vida, he perdido mucho, y ahora estoy intentando recuperarlo. Mariela lo miró a los ojos. Sentía que, durante ese otoño e invierno, él se le había revelado desde un lado nuevo e inesperado. Ya no era el multimillonario distante y frío que ella imaginaba. Ante ella estaba un hombre que había perdido a su hijo, buscaba redención y encontraba sentido en cuidar de su nieto. Apretó su mano en respuesta. Gracias por darle a Máximo lo que ni siquiera podía soñar. Y gracias por todo lo demás. Permanecieron así un rato, en silencio, en el pasillo, hasta que cada uno se retiró a su habitación, sintiendo que entre ellos había surgido un nuevo entendimiento.
Con la recuperación de Máximo y la llegada de las fiestas navideñas, la pregunta sobre dónde vivir volvió a ser relevante. Mariela seguía pensando si sería mejor quedarse en la mansión. Ya que Máximo se había recuperado tan rápido y estaba cómodo, la idea de vivir en un lugar tan grande la intimidaba, pero por su hijo estaba dispuesta a dejar de lado sus preocupaciones. Una mañana, cuando Carlos se preparaba para ir a la oficina, ella se decidió. Carlos, espere. Quería decir que, podemos quedar en su casa, pero solo si no es una carga para usted. Y si puedo seguir trabajando y viviendo de manera más o menos independiente. Carlos sonrió con esa rara sonrisa sincera que Mariela ya conocía. Por supuesto. Esta es mi casa, y no son una carga. Estaré feliz si se quedan. Será bueno para Máximo. Y, claro, respeto su deseo de trabajar. Así, se mudaron definitivamente a casa de Carlos. Máximo recibió una habitación propia con una gran ventana al jardín. A Mariela le asignaron una habitación acogedora en el segundo piso, con luz suave y un escritorio propio para que pudiera ocuparse de sus cosas si lo deseaba. Ahora, la mansión rara vez estaba silenciosa y solitaria. Máximo corría por la casa. En él despertaron la energía infantil y la curiosidad por explorar nuevos espacios. Encontró el ático, donde estaban guardados los juguetes viejos de Diego, y podía pasar horas mirándolos e incluso arreglando algo. Ayudaba a Carmen López en la cocina, interesándose por las recetas de pasteles, y el jardinero le hacía 1000 preguntas sobre plantas y arbustos. Mariela salía por las mañanas al trabajo en la pastelería y regresaba por las tardes con Máximo. Carlos también se iba a sus asuntos, pero intentaba organizar su agenda para poder almorzar en casa con ellos. Por las noches, se reunían en la sala, charlaban, veían películas familiares y reían con momentos divertidos. Para Carlos, esto era increíble. De repente, entendió que el dinero y el poder no podían compararse con la alegría de una cena con seres queridos, de charlas sin importancia, de sentir la vida en el momento presente. Una vez, cuando una tormenta de nieve azotaba afuera, Mariela propuso hornear un pastel para todos. Trajo los ingredientes de la cocina y Máximo se ofreció entusiasmado a ayudar. Carlos, que estaba encerrado en su despacho con papeles, escuchó la risa sonora del niño desde la sala y no pudo resistirse. Fue a ver. Al ver cómo Máximo batía la crema con entusiasmo y Mariela colocaba cuidadosamente las capas del pastel, sintió una ola de ternura. ¿Hay algo para mí?, preguntó con una leve sonrisa. Claro, dijo Mariela riendo. Tome el bol, ayudará a Máximo. Carlos no sabía nada de eso, pero le resultó agradable intentarlo. Los tres reían cuando la masa casi se derramó del bol y Máximo accidentalmente se manchó la camiseta. Al final, el pastel no quedó perfecto en apariencia, pero estaba increíblemente delicioso. No solemos preparar cosas así, dijo Carlos cortando un pedazo. De niño, no recuerdo que alguien me enseñara a hornear. Máximo, lamiendo la cuchara, preguntó. ¿Y a papá le gustaba lo dulce? Mariela y Carlos se miraron y sonrieron. Sí, le gustaba, dijo Mariela. Sobre todo los pasteles de chocolate, pero solo pude hacerle un par antes de que se fuera. También ayudaba, no se quedaba atrás. A veces, respondió Carlos, frunciendo el ceño al recordar algo. Pero yo estaba muy ocupado, ni siquiera sabía que horneaban. Máximo se ensombreció. Sentía la nostalgia en las palabras de su abuelo. Para disipar la tensión, Mariela propuso probar el pastel de inmediato, y la conversación pasó a otros temas. Pero Carlos notó que su nieto captaba con mucha sensibilidad los cambios en su estado de ánimo. Cuando llegaron días más cálidos, a veces había horas soleadas, y Carlos, junto con Mariela y Máximo, organizaban paseos en un parque suburbano cerca de la mansión. Había senderos, farolas y bancos antiguos. Máximo podía correr durante horas, andar en patinete, mientras Mariela y Carlos caminaban lentamente detrás,
conversando. En esos momentos, sentían cómo crecía su entendimiento mutuo. Carlos compartía recuerdos de cómo era Diego a la edad de Máximo, sus pasiones, bromas, éxitos y fracasos. Mariela hablaba de cómo fue su vida después de la partida de Diego, cómo casi perdió la esperanza, pero Máximo le daba fuerzas. Ambos revisaron mucho en sí mismos. Gradualmente, entre ellos se estableció un vínculo especial, no solo de suegro y nuera, sino de personas unidas por una nostalgia común y el amor por Diego y Máximo. Aprendieron a decirse, gracias, perdón, valoro lo que tenemos. Y cada vez necesitaban menos formalidades. El tiempo pasaba. Máximo crecía, se fortalecía. En la escuela, todo iba bien. Hizo amigos estables, tuvo éxitos en el fútbol. Por las noches, relataba con entusiasmo a Carlos y Mariela cómo habían sido los entrenamientos o las clases. Pero en el interior de Mariela se encendió otra pequeña tormenta. ¿Y si todo esto terminara algún día? Si a Carlos le aburriera jugar el papel de abuelo cariñoso y volviera a sumergirse en el trabajo, o si ella misma sintiera que no vivía su propia vida. Esos pensamientos desembocaron en una breve conversación una noche en que Mariela no podía dormir. Salió al balcón a tomar aire fresco y encontró allí a Carlos. Él también estaba mirando las estrellas. ¿No puede dormir?, preguntó, girando la cabeza. Sí, admitió Mariela. Pienso en que todos aquí parecemos felices. ¿Y si un día algo sale mal? Carlos frunció el ceño. ¿Por qué mal? No sé, la vida es impredecible. Tengo miedo de volver a sentir lo que sentí cuando creía que estaríamos con Diego para siempre. Y luego, de repente, él ya no estaba. Carlos guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja. Entiendo tu preocupación. Yo también tengo miedo de todo. Temo no merecer esta segunda oportunidad. Pero la vida se vive una vez. Vamos a confiar en que podemos ser un apoyo mutuo. Ninguna garantía nos ayudará a olvidar el pasado, pero podemos construir el futuro. Mariela suspiró, sintiendo cómo luchaban en ella la ansiedad y el deseo de encontrar apoyo en él. Está bien, susurró. Intentaré vivir el presente. Solo necesito que no desaparezcas. Carlos puso suavemente la mano en su hombro. No desapareceré. Lo prometo. El viento rozó sus cabellos, y permanecieron en silencio. En su interior, cada uno entendía que las promesas en esta vida a veces son frágiles ante el destino. Pero ambos estaban dispuestos a intentarlo al menos. Pasaron los meses, los fríos se fueron desvaneciendo, y en la casa de Carlos ya no estaba tan vacía. Flores frescas en los alféizares, dibujos de Máximo en las paredes. Carmen López tenía más trabajo, pero solo se alegraba del bullicio, viendo que en la casa crecía de nuevo un niño y que la dueña se había vuelto cálida. Carlos comenzó a revisar su agenda laboral, delegando parte de las responsabilidades a los gerentes. Quería tener más tiempo para la familia. Llevaba a Máximo a torneos de fútbol, se sentaba en las gradas y aplaudía con orgullo cuando su nieto marcaba un gol. Mariela, por su parte, ya conducía con confianza un pequeño coche que compró con sus ahorros y una parte que Carlos le regaló. Una vez, después de un partido especialmente intenso, Máximo corrió hacia su abuelo, sudoroso pero feliz. Abuelo, hice un hat-trick. ¿Lo viste? Claro que lo vi. Rió Carlos, abrazando al niño. Eres un verdadero goleador. ¿Y papá también quería el fútbol?, preguntó Máximo mientras caminaban hacia el coche. Sí, mucho, confirmó Carlos. Aunque rara vez teníamos tiempo para ver partidos juntos, era un fanático apasionado del Real Madrid. Máximo sonrió, y en sus ojos brillaba amor tanto por su abuelo como por el padre invisible. Carlos sentía que vivía precisamente por momentos como estos. En el aniversario de la partida de Diego, Carlos, Mariela y Máximo fueron juntos al lugar conmemorativo. Esta vez no fue un ritual sombrío,
sino un gesto tranquilo de memoria y amor. Llevaron no solo lirios blancos, sino también un modesto ramo de flores silvestres que Máximo eligió en una floristería local. Papá, dijo Máximo, colocando las flores en el memorial, todo está bien. Con el abuelo ahora vamos mucho al fútbol. Mamá hace pasteles deliciosos. Ya casi no me enfermo. Espero que estés feliz por nosotros. Carlos, de pie a su lado, miraba como el niño acariciaba la piedra fría y pensaba que Diego Segaramente estaría orgulloso de su hijo. Quiso decir algo, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Mariela, como si lo sintiera, apretó su mano. Permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, pero el silencio no era opresivo, sino purificador. Cuando regresaron a casa, Máximo propuso encender la chimenea en la sala. Afuera lloviznaba, y la suave luz del fuego llenó la habitación. Hablemos de sueños, propuso Máximo. En la escuela escribimos una redacción sobre lo que queremos lograr en el futuro. Escribí que quiero ser futbolista profesional y construir un refugio para animales sin hogar. Es un gran sueño, pequeño, dijo Mariela. ¿Y cuál es tu segundo sueño? Quiero que nunca más nos separemos, soltó Máximo, avergonzado. Que tengamos una verdadera familia, que el abuelo, tú y yo estemos juntos. Carlos sintió una cálida ola en el pecho. Yo tengo un sueño parecido. Dijo tras una pausa. Vivir juntos, apoyarnos mutuamente. Perdí mucho tiempo con Diego, pero ahora quiero recuperarlo contigo, Máximo, y con tu mamá. Mariela miraba el fuego en la chimenea. Y yo sueño con que Máximo crezca feliz, que podamos darle lo que Diego no tuvo tiempo de recibir, y que el propio Carlos encuentre paz en su alma. Así, se quedaron sentados, compartiendo esperanzas, alegrías y recuerdos nostálgicos, pero eso los hacía más cercanos. Pasaron varios años más. Máximo creció, comenzó a jugar fútbol a un nivel más alto, participando en competencias locales. Mariela abrió una pequeña pastelería con el dinero que Carlos le ofreció como préstamo sin intereses. Ella trabajaba allí como pastelera y gestionaba el negocio. Sorprendentemente, el negocio prosperó. Carlos se retiró por completo de los asuntos de su gran empresa, delegando el control a personas de confianza. Prefirió vivir más modestamente, vendiendo parte de sus activos y enfocándose en la familia, la caridad y nuevos pasatiempos. Junto con Máximo, a veces visitaba refugios de animales, donde el niño ayudaba a los voluntarios. En su casa ahora siempre había calidez. El olor a repostería fresca, libros y dibujos de Máximo en los estantes, el alegre ladrido de un perro, charlas tranquilas por las noches. Carlos seguía yendo al lugar conmemorativo a ver a Diego todos los domingos, pero ya no solo. A menudo lo acompañaba Máximo, a veces Mariela. Ya no lloraban con tanta amargura como antes, sino que hablaban con Diego mentalmente, compartiendo éxitos y alegrías, creyendo que él los escuchaba. Al final, la esencia de esta historia se reduce a que incluso la nostalgia más profunda puede dar paso al amor si se abre el corazón y se deja entrar a las personas. Carlos, que vivía en el lujo y la soledad, encontró algo más valioso que todo el dinero del mundo, una familia que recuperó a través de su hijo, aunque fuera póstumamente. Mariela, que pasó por dificultades y desesperanza, volvió a aprender a confiar y a vivir sin miedo. Y Máximo, que creció sin padre, encontró no solo un abuelo, sino todo un mundo de posibilidades. En su futuro, seguramente habrá nuevos retos y pruebas, pero ahora las enfrentan juntos. Y en eso reside su fuerza. Están unidos por lazos fuertes, santificados por el recuerdo de Diego y nacidos del amor sincero, la lealtad y la ayuda mutua. Gracias por escuchar la historia hasta el final. No olviden dejar su opinión sobre esta historia. Suscríbanse al canal Cuéntame y compartan este video con sus amigos y seres queridos. Eso nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No se pierdan la próxima historia sorprendente que aparecerá pronto en su pantalla.
Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video, pueden encontrar el catálogo de todas las historias. Hasta pronto.